Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículos del 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 12 de San Juan, evangelista, versículos del 20 al 33. Son 4 los evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan nos señala este episodio del Evangelio que habían personas interesadas en conocer a Jesús. Querían verlo. No solamente los de su población, sus cercanos, sino sobre todo gente de lejos, y que no eran bien vistos por fariseos. Entonces, incluso griegos, dice el episodio del Evangelio, se le acercaron a Felipe y le dijeron: quisiéramos ver a Jesús. Que Felipe, que estaba cerca de Jesús, que tenía experiencia de Jesús, se los diera a conocer. Qué responsabilidad tan grande para nosotros hoy que nos llamamos cristianos. Que alguien se acerque y nos diga: usted que es cristiano, yo quisiera conocer a Jesús. ¿Qué le diríamos nosotros? Si tal vez podemos pensar que ni nosotros lo conocemos, pero nos llamamos cristianos.
Y entonces necesitamos allí dar a conocer a Jesucristo, dar testimonio de Él, y no uno solo, sino que nos unimos a otro. Mire, ¿qué piensa de esto? Ayúdeme, para dar a conocer a Jesucristo. Lo hizo Felipe cuando se le acercó a Andrés. Y Andrés y Felipe oraron, rezaron o simple y llanamente se acercaron a Jesús y le dijeron que había gente con gana de conocerlo. Y él dijo, Jesucristo, ha llegado la hora, como diciendo, ya me van a conocer. Han llegado en el momento preciso donde me pueden conocer, en donde voy a empezar a pasar por la pasión, por la muerte, por el sufrimiento, por el dolor, pero luego vendrá la resurrección. Hoy, en medio de nuestro dolor, de nuestra desesperación, de nuestra duda y muchas veces en medio del miedo que le tenemos a la enfermedad o a otras cosas, y en medio de esta situación económica mundial que no sabemos qué hacer, es el momento propicio para acercarse y conocer a Jesucristo. No hay otro, este es el momento. Por eso Jesús solamente le respondió a Felipe y a Andrés, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo se glorifica el Hijo del Hombre? Obedeciendo al Padre, a ese Padre que lo envió a morir, a sufrir por nosotros, pero que no lo abandonó. Y le da otro detalle para que Felipe y Andrés le digan a quienes quieren conocerlo: todo aquel que se ame a sí mismo se pierde. Ese amor por sí mismo no significa que se valore, que se quiera, sino que se ame hasta el punto de olvidarse de los demás, que sea egoísta, se pierde. El egoísta se pierde, aparentemente triunfa. El egoísta aparentemente lo tiene todo, pero al cabo de unos días, al cabo de un tiempo, al cabo de unas horas, su mundo gira, su situación cambia. ¿Pero cuándo, Padre? Eso lo sabe Dios. Pero el que es egoísta no termina jamás bien. Se pierde, dice aquí Jesús. Pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Cómo es aborrecerse a sí mismo? Aquí lo explica después. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que se aborrece a sí mismo se quita de primer lugar a sí mismo. A un lado el ego. El que se aborrece a sí mismo toma en cuenta primero al otro, a los otros, la necesidad de los otros, como una buena madre. Una buena madre y un buen padre se aborrecen a sí mismo. ¿En qué sentido? En que todos se lo dedican a sus hijos. Son capaces de olvidarse de sus propias necesidades por estar atentos a las necesidades de sus hijos. Este es un ejemplo de lo que significa el aborrecerse a sí mismo. Y lo hacen tristes, y lo hacen con dolor, y lo hacen con arrepentimiento. No, por el contrario, es el amor que sienten por sus hijos lo que hace que ellos se aborrezcan a sí mismos. Es el amor por los demás lo que nos está hablando y lo que nos indica hoy este evangelio maravilloso del capítulo 12 de San Juan. Ahora que tengo miedo, continúa Jesús, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No. Ahora que tenemos miedo nosotros en el mundo, y aquí en Venezuela, por supuesto, y aquí en la ciudad capital, que suceden tantas cosas terribles, no solamente con el coronavirus, sino con mucha situación difícil, de inseguridad y de tantas otras cosas, pues ahora que tenemos miedo, le vamos a decir a Dios, líbranos de esta hora. No. ¿Para qué es la fe? La fe es para probarse en estos momentos difíciles.
Y la fe es confianza en Dios. Ahora que tenemos miedo, vamos a desconfiar de Dios. Es lo que quiere decir Jesús. Jesús dijo, no, pues precisamente para esta hora he venido, para darle gloria a tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Ahora que nos está pasando todo esto, ¿vamos a tener miedo? No, porque estas son las consecuencias de la vida. Así como hay momentos bonitos y felices, vivir también trae estas consecuencias. Que yo paso por situaciones difíciles y que me dan miedo. Si Jesucristo sintió miedo, pues mucho más nosotros. Sin embargo, con la fe y con la confianza vamos a dar gloria a su nombre. Y se oyó la voz que decía, lo he glorificado y lo volveré a glorificar, siendo obediente. Lo he protegido, lo he ayudado y le he dado su gloria, pues se la vuelvo a repetir por su fidelidad. Cuantas veces seamos fieles a Dios, Dios nos sigue bendiciendo, aún en medio de la circunstancia que nos hace sentir miedo. Confiemos siempre en Dios, que nos dice al final de este capítulo 12, versículos 32 y 33, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Versículo 33, capítulo 12. Esta es la esperanza nuestra y por eso seguimos. Porque Jesús dice, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cuándo va a ser levantado de la tierra? En el momento de la resurrección. En el momento que ha vencido su dolor, su muerte y que nos ha regalado la resurrección, nos va a traer hacia Él, es decir, hacia la victoria, hacia la gloria, hacia la vida eterna. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.